Seguramente ya los agarramos con un poco de hambre, pero pusimos también este panel tan interesante porque sabíamos que este era, digamos, iba a generar un montón de tracción. Vamos a ir directamente al hueso. Me gustaría que más allá de la presentación institucional, que cada uno está, de los roles que cada uno de ustedes está cumpliendo, si pudieran de manera ágil presentarse más allá del rol actual, como para que el auditorio conozca también un poco la persona detrás del rol y nos metemos de lleno en las novedades que tenemos hacia adelante. Roberto, por favor, si quieres arrancar. Bueno, yo me definiría como un abogado de estudio grande del sector privado, en el cual trabajé casi toda mi vida, los últimos 31 años en Marvalo, Farrell y Mayral. Y en algún momento de diciembre recibí un llamado que me cambió la perspectiva de algo que no tenía en mente y no esperaba. No lo esperabas, no era No lo esperaba, no lo tenía en mente, dije que no y acá estoy. Y si querés, permitime nomás pasar a un aviso parroquial que las tres instituciones que tenés acá fuimos una parte importante en un esfuerzo conjunto que significó la misión ante el Gafi y no caen en la lista gris. Gracias. Pedro. Bueno, yo, Pedro Inchauspe, hoy actualmente en el Banco Central. En el pasado te diría que un emprendedor pyme. Pasé por muchos negocios de la economía real en gran parte del país y después con alguna experiencia afuera. Tuve una experiencia en el gobierno 2015-2019, en el Ministerio de Producción, y terminé haciendo un trabajo que hoy se está llevando adelante, lo lleva adelante Federico Sturzenegger, que fui secretario de Simplificación, intentando hacer la vida más fácil al sector privado en su relación con el Estado. Después tuve 4 años emprendiendo en el mundo fintech. También dije que no y no había pensado volver. Y hoy estoy acá a cargo de la agenda de innovación y medio pago del Banco Central. Gracias, Pedro. Muy bien. Bueno, yo me defino también como abogado. Ejercí durante 10 años en el sector privado, luego entré a la UIF. Hace 14 años que estoy en la UIF. Soy exdirector de la Dirección de Análisis, exdirector de la Dirección de Coordinación Internacional y actual director de la Dirección de Supervisión de la UIF. Bueno, muchísimas gracias. Hay algunas ideas que quiero de alguna manera poner sobre la mesa antes de arrancar, que es esencialmente poner en valor algo que por ahí ya nos venimos acostumbrando en los últimos meses, pero que no es una condición constante, que tiene que ver esencialmente con la coordinación que existe entre estos tres organismos y muchos otros que hoy no están, pero existe una coordinación a través de todo el Estado Nacional que facilita muchísimo. El otro punto, que es cada vez más claridad en una visión conjunta, en puertas abiertas en interacción público-privada y en permitirnos a los distintos sectores privados poner el foco en el desarrollo y no tanto en la supervivencia, ¿no? Que hoy es algo que nos estamos acostumbrando, pero hace un tiempo no era algo tan común. Dicho esto, les cuento a todos que vamos a dividir la sesión en dos. Vamos a hacer una parte un poco más cortita dedicada a lo que se ha hecho hasta ahora en estos 10 meses. En estos 10 meses, y después lo que me imagino que más nos interesa a todos, algunas cositas hacia adelante. Vamos con lo que se hizo hasta ahora y voy a arrancar contigo, Roberto. La Comisión Nacional de Valores impulsó en lo que va del año algunos cuantos desarrollos normativos que tienen impacto en algunos de los sectores más innovadores hoy de nuestra industria. Algunos de ellos desarrollándose en este momento, mientras estamos aquí en el escenario. Así que si pudiésemos hacer una pequeña reseña de lo trabajado en este tiempo, desde la perspectiva de la CNB, sería espectacular. Bien, déjame hacer una referencia a lo que dijiste antes nomás, que una de las primeras cosas que nos interesó hacer desde CNB en el primer momento es revivir todas las mesas de enlace. Y las mesas de enlace es con cada uno de los organismos, principalmente con los que tienen una función económica, conocer a sus titulares y restablecer la relación entre sus líneas de manera de poder abordar conjuntamente las cosas. Yo creo que el chat más activo que tengo del día es el que se llama CNB BCRA MECON.
Pero con todos los organismos titulares que tienen algún contenido económico, trabajamos muchísimo con el Banco Central. En los últimos meses con la UIF hemos trabajado muchísimo, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el Gafi. Así que hay mucha coordinación y mucho abordaje conjunto de los temas, más allá de que cada institución tiene sus urgencias. ¿Qué hemos hecho hasta acá? Bueno, muchas cosas, pero déjame referirme al mundo cripto exclusivamente, que es una simplicidad verbal decir el mundo cripto, porque allá por marzo, precisamente por todo el tema del Gafi, uno de los requerimientos del Gafi es que los PCABs, proveedores de servicios de activos virtuales, fueran sujetos obligados, y Argentina no tenía eso en su ley. Sí tenía un proyecto de ley que había sido aprobado por diputados y que le faltaba la media sanción, y que había que aprobar mientras estaba acá la visita del Gafi on site, con lo cual ese proyecto de ley se aprobó. Ese proyecto de ley dice que hay nuevos sujetos obligados, entre ellos los PCABs, y dice que CNB es el regulador y lo tiene que registrar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, lo registramos muy rápidamente, antes de que se fuera la visita on-site de Gafi. Hicimos un registro a través de la RG 994, muy simple, en el cual pedimos solamente de documentos simples bajo una declaración jurada, no pedimos ninguna apostilla, ninguna certificación, ningún documento original donde no se podía conseguir, abarcando tanto a las personas físicas como jurídicas, a las onshore como a las offshore. Pusimos 5 puntos de contacto para determinar cuando un offshore tenía suficiente contacto con Argentina. Pusimos una regla de minimis de 35.000 UVAs, bajo la cual no te tenías que poner, y dijimos todo el que no se inscribe no puede operar. Y a partir de ahí, bueno, seguimos colaborando con la UIF y con los demás organismos en trabajar para el Gafi, y nos pusimos a pensar en la nueva regulación, que es cómo íbamos a regular a los PCABs, y si querés dejo eso para la segunda parte de la pregunta. Buenísimo. Muchas gracias. Pepi, paso ahora a hacerte una pregunta. El Banco Central está de manera creciente tomando un rol, de alguna manera, como de coordinación en algunos aspectos que atraviesan a la industria en su conjunto y que cada vez nos van dando más casos de uso en el ámbito de los medios de pago, y también bajando algunas barreras que era lo único que estaba, digamos, frenando que esto termine de explotar en términos de las personas eligiendo las transacciones digitales. Quisiera también que hagamos, al igual que con Roberto, un pequeño raconto de lo que se está haciendo, dónde está hoy el foco desde la perspectiva del Banco Central, que no solamente está mirando exclusivamente su agenda, sino también en una agenda que va involucrando distintos otros organismos y usando al banco como un coordinador de esos esfuerzos, ¿no? Que también es sumamente importante en esta coordinación que hablábamos hace unos minutos. Bueno, principalmente te diría que algo parecido a lo que dijo Roberto en términos que hicimos estos 10 meses. Creo que lo más importante no tiene que ver tanto con las normas, sino que con un norte. Podemos poner algún hito que puede ser más atractivo que el otro, si se entró en vigencia o no el QR interoperable. Logramos avanzar sobre la apertura de los medios de pago de transporte, hubo un panel hoy. Estamos muy avanzados en el estudio de Open Finance, ya cerca de armar una propuesta para sentarnos con la industria. Propina electrónica. También sacamos lo de propina, pero más allá de algunos hitos o proyectos, creo que lo más importante que armamos en este tiempo tiene que ver algo parecido a lo que dijo Santiago de la mañana, que es la credibilidad. Arrancamos sin credibilidad, sin confianza y sin vínculos, sobre todo con el sector fintech o con la Cámara, y creo que hoy ya lo que tenemos es una metodología y un vínculo que de alguna forma va ganando confianza en el día a día, de ya no pensar que el jueves puede salir algo que te sorprenda, que vaya hacia el otro lado, sino que las cosas en las que estamos trabajando de alguna forma son públicas, las conocemos, las trabajamos juntos, buscamos que nuestras normas tengan valores, que siempre esté la competencia, que esté la transparencia. Miramos qué hace el mundo, no hay que inventar la rueda en un montón de temas. Entonces, yo creo que ese es el gran activo que estamos terminando de consolidar y que nos va a permitir en el tiempo tener una agenda de trabajo mucho más eficiente, porque lo que te pasa en organismos como el Banco Central, CNB, UIF, todos, cuando llegás hay que sentarse con cada uno de ustedes, que tiene una lista de 100 temas. Urgentes. Exacto, todo es urgente
Y uno tiene que al final del día sentarse, priorizar, armar la agenda y ejecutar. Y uno también tiene una capacidad de trabajo para ir poniéndolas en la agenda. Entonces creo que hoy eso está cada vez más ordenado, la agenda es cada vez más completa, cada vez más compartida y de alguna forma con una visión estratégica hacia donde vamos como país. Sí, y hoy hablaba, ahora Alberto paso contigo, hoy hablaba con algunos invitados de la región de Latinoamérica que nos decían, impresionante, se respira algo nuevo, ¿no? Claro, muchos de ellos habían venido por última vez a el FinTech Forum del año pasado, que era a días de las elecciones. Más allá de la parte política, estoy hablando de incertidumbre, ¿no? Después, la parte política no hace falta que la abordemos, y es increíble cómo, conforme esa incertidumbre va bajando con estas reglas y este marco cada vez más, vamos a decir, claro, se empieza a poner el foco digamos, el esfuerzo en otros ejes que hacen a la generación de valor. Y hablamos, lo que habló Santiago muy bien, ¿no? De poner al sistema financiero al servicio del crecimiento de nuestro país. Alberto, hablábamos atrás brevemente del rol transversal que tiene WIF, porque por ahí la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, en lo que hacen a los verticales de la industria fintech, está en cierto punto más delimitado, lo que hace inversiones, cripto, después por otro lado crédito, pagos, etc. Pero conforme todo esto va avanzando, WIF también va generando nuevos marcos y enriqueciendo aspectos normativos para irse poniendo digamos, en línea con todo este desarrollo, con figuras que hace algunos años no existían y hoy tienen decenas de millones de cuentas. Quisiera que hablemos de algunas novedades o de temas que se han trabajado en este aspecto transversal, pero también hacer una mención de algunos minutos de la noticia digamos, que ya todos sabemos, que es que Argentina no quedó en un lugar extremadamente incómodo que hubiese sido la lista gris del Gafi, y creo que no somos muy conscientes, y me incluyo, del impacto que tenía, y sé que vos sos una de las personas que está trabajando hace más tiempo, de hecho desde el minuto cero, del día 1, en toda esta gran evaluación. Así que me gustaría que hagamos esa doble pregunta para vos, porque es una notición que cambia mucho el panorama hacia adelante. Bien, gracias Mariano. Hablabas recién vos de incertidumbre y hablabas de este grado de incertidumbre que habría al principio de la gestión. Y en este sentido creo que todos de alguna manera han sido testigos o han participado con la UIF en la emisión de algunas normas dedicado a lo que a mí me gusta llamar sujetos colaboradores, que son los primeros defensores en lo que se refiere al sistema de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. Entonces, desde la gestión del doctor Jacobucci se emitió una resolución que seguramente la mayoría debe conocer, que es la conformación de mesas de trabajos público-privadas, y en el marco de esa resolución se fueron convocando a diferentes sectores. De hecho, hace un mes atrás estuvimos precisamente con intervención del Banco Central evaluando futuras modificaciones para adaptar nuestro marco normativo en el sector bancario. También mencionabas en lo que se refiere a la estrecha colaboración que tenemos interorganismos. Con la CNB estuvimos también trabajando desde el minuto cero en lo que se refiere a la norma de proveedores de servicios de activos virtuales. Una norma que cambió un poco el paradigma en que la UIF emitía sus resoluciones, porque el sector privado estuvo trabajando desde el minuto cero, específicamente la Cámara FinTech, a través de algunos de sus asociados que asistieron a 4 o 5 reuniones que tuvimos para sacar una norma que efectivamente responda a las necesidades del mercado y tenga un adecuado equilibrio entre no distorsionar, no interrumpir el desarrollo del mercado y regular en materia de prevención. Así que tuvimos varios desafíos también con otras normas en todo lo que se refiere al onboarding digital, también se ha incorporado en nuestra normativa, más teniendo en cuenta el incremento de este onboarding luego de la pandemia, las particularidades del sector, las innovaciones que se produjeron. Así que todo eso fue de alguna manera trabajado en mesas de trabajo, en mayor o en menor medida, pero todos tuvieron una participación para expresar sus comentarios, opiniones, y en base a ello la UIF ha recogido todo ello y lo hemos plasmado normativamente.
Y ahora eso ha servido en definitiva para presentar a los evaluadores del Gafi cuando vinieron allá por marzo y para enviarles anteriormente, en octubre, todo lo que se refiere a la adecuación normativa de nuestro país a los estándares del Gafi. Todo ello fue evaluado por los evaluadores y luego de un largo proceso que comenzó el año pasado, hoy con la gestión del doctor Jacobucci y con la intervención de todos los organismos que están aquí hoy representados. Roberto, bueno, tuve el privilegio de compartir la misión allí en el Gafi con Roberto, también con Silvina del Banco Central, también con Natán, y bueno, con los principales actores, y finalmente, bueno, pudimos obtener una calificación satisfactoria para el país. ¿Qué hubiera pasado si esta calificación no era tan satisfactoria? Bueno, no me gustaría, la verdad, pensarlo ya me produce escozor. Todas las transacciones que sean salientes o recibidas por el país, sea de cualquier sujeto colaborador, banco, proveedor de servicios de activos virtuales, PCP, que en definitiva impacten en los sistemas de prevención de otros países, se iban a encarecer por un mayor escrutinio. El acceso al crédito se vería dificultado en gran manera. Bueno, otra serie de consecuencias perjuiciosas para la economía del país. Hay un estudio del FMI que dice que un país entre en la lista gris impacta negativamente entre un 5 y un 7% de su Producto Bruto Interno. Entonces, eso fue el trabajo mancomunado, no solo desde el sector público, sino también, déjame decirlo, ya que estamos acá, desde el sector privado, porque uno de los resultados que evalúa el Gafi son 11 resultados de efectividad. El número 4 evalúa el trabajo exclusivo del sector privado y hay proveedores de servicios de activos virtuales que estuvieron con los evaluadores exponiendo el trabajo que realizan en materia de prevención, en materia de reporte a la UIF, y fue, creo, un trabajo conjunto, privado-público, que ha redundado en una buena calificación. Así que las felicitaciones son para todos. La verdad, impresionante. Bueno, el título del panel es Panorama regulatorio que tenemos por delante, con lo difícil que es a veces hablar de lo que tenemos por delante. Pepi, vuelvo a vos. En mayo, me parece que parece que pasó mucho más tiempo, el Banco Central dejó vislumbrar algunos de los ejes en los cuales iba a empezar a trabajar. Algunos un poco más inmediatos y otros son proyectos de bastante tiempo. Quisiera, teniendo a buena parte de la industria financiera en su conjunto aquí presentes, entender hoy el directorio por dónde está viendo, digamos, que se van a empezar a generar distintos ámbitos o desarrollos en la medida que se pueda conversar, por supuesto, dónde vamos a tener que poner la energía, ¿no? Como sector, dónde vamos a tener que aportar desde la perspectiva de la agenda del Banco Central. O sea, ¿qué tenemos? Hoy tenemos una agenda, definimos algunos ejes estratégicos sobre los que estamos trabajando principalmente. Hay uno que hablamos poco hoy, pero que creo que es muy importante, es el lado B de la tecnología, que es el fraude. Tenemos una gran oportunidad para trabajar juntos y de manera coordinada el fraude, que es algo que preocupa en todos los bancos centrales, todos los países, a medida que crece la inclusión financiera y la tecnología avanzando. Creo que tenemos una gran oportunidad para coordinarnos como industria y en algún punto ir avanzando hacia una lucha contra el fraude cada vez más en tiempo real y cada vez más interconectada. Después el concepto de Open Finance, que lo contó Santiago un poco hoy a la mañana, hubo un panel súper interesante, estamos trabajando mucho esos ejes y creo que tenemos una gran oportunidad porque estamos lo suficientemente tarde, pero a tiempo de aprender los errores o los aprendizajes de otros países. Te sentás con UK, con Brasil, con Colombia, con Brasil, con Chile, están más avanzados que nosotros. Pero muchas de las preguntas que se hicieron en el panel, el caso de uso, económico, reciprocidad, ¿tiene un costo, no tiene un costo, el governance? ¿Cuál es el rol de cada uno? ¿Quiénes participan? Creo que estamos en el momento y con la tecnología justa para hacerlo. Después tenemos un gran desafío nosotros llamamos convergencia regulatoria, que es
este concepto de la cantidad de regulaciones y el espíritu que tenemos como gobierno de tener regulación justa. También se vio en uno de los paneles, si la gente arbitra, si regulás, no regulás. Tenemos que tener una regulación inteligente, una regulación que permita que el ecosistema conozca las reglas y pueda desarrollar toda la innovación que necesite. Pero también tenemos un stock normativo de un montón de regulaciones que tienen dos problemas. Están pensadas en un mundo físico, que ya no es, y todavía hoy están vigentes, que eso genera mucho costo, y están pensadas en otro rol del Estado, un Estado mucho más paternalista, un Estado mucho más presente, y todo ese marco normativo que existe y que es difícil de encontrar y sacar, creo que un desafío que tenemos con todo el ecosistema es sacarlo para nivelar la cancha. Y cuando nivelamos la cancha, creo que hay un gran mito en términos de sentir que el sistema financiero tradicional tiene un marco normativo acá, el mundo fintech acá. No hay que nivelar para abajo. Creo que tenemos que llevar una convergencia donde nos permita tener una regulación justa, aprender qué están haciendo los otros países y avanzar en esa línea. Después el tema del financiamiento del crédito, para nosotros es un eje súper importante. Venimos de 4 puntos del producto. Ojalá podamos triplicarlo, cuatriplicarlo lo más rápido posible. Creo que hay una oportunidad enorme ahí. Y sobre todo el ecosistema fintech tiene un gran valor para aportar al sistema financiero también. Y eso te diría que son los principales ejes. Después tenemos proyectos especiales. Estamos trabajando mucho también en temas de ludopatía. Es una gran preocupación para nosotros hoy, porque todo el esquema final termina pasando por los rieles del sistema financiero formal y pasa al informal. Pero al final del día, si querés, te lo pongo también como parte del fraude que tenemos y con un usuario al que hay que cuidar mucho, que son los menores. Después todo el sistema medio de transporte también tenemos un desafío enorme por lo complejo que es la implementación a nivel país. Y te diría que hoy ahí están los principales temas en los que estamos trabajando. Puede hacer solamente un doble clic en la parte de finanzas abiertas, porque es un tema que desde la Cámara profundizamos muchísimo en este último año, me animaría a decir, y es que en este medio vaso vacío, medio vaso lleno que comentabas, Pepi, digamos, hay muchos casos en teoría de éxito que cuando uno se enfoca y se pone ácido, tienen mucho aprendizaje, pero por ahí no tanto de éxito en términos de cómo le hiciste la vida más fácil a la persona, a la pyme, cómo alguna empresa encontró un negocio en esa pificación y que sea sustentable en términos de la reciprocidad. Así que realmente creo que podemos estar ante un, como dice la frase en inglés, un sweet spot o un punto justo de un nivel de madurez de un sistema financiero, me animaría a decir bastante sofisticado, probablemente detrás de Brasil el entramado más sofisticado, más complejo, y un montón de aprendizajes que probablemente nos van a hacer no comernos algunas curvas, digamos. Entonces, nada, con toda esta predisposición me parece que tenemos ahí ojalá, quien dice, se transforme en el caso de éxito. Va a depender un poco de todos, lo que estamos acá. Roberto, los mercados de capitales pareciera que con algunas tecnologías, por ejemplo, la tokenización, podrían estarse transformando de una manera al menos interesante, ¿no? En términos de cómo las empresas acceden a financiamiento, con qué tecnología, bueno, etc. Entonces, quisiera, en la medida de lo posible, que nos comentes el hacia adelante, ¿no? de la Comisión Nacional de Valores. Te mencioné tokenización, pero la realidad es que sé que hay muchas más cosas que hacen a esta masificación en la distribución fintech, usarla también como puerta de acceso al mercado de capitales y demás. Así que me encantaría escucharte. Dale, déjame hacerlo más o menos breve, así no nos pasamos mucho el tiempo. Déjame empezar diciendo con esto que te sorprende de la interacción con el sector privado. Es casi natural, nosotros venimos del sector privado y no solo venimos del sector privado, sino que creemos que el sector privado no es el enemigo, sino todo lo contrario, que tenemos que escucharlo, que tenemos que entenderlo y después sí tomar las decisiones que hay que tomar como regulador, que al regulado a veces le gustan y a veces no tanto, digamos, porque implican decisiones y posiciones que hay que tomar, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos en distintas cosas. En primer lugar, hacia la regulación de los PCABs, es la RG 1025 que ayer presentamos en sociedad, que ya sacamos hace unos días, donde va a regular los PCABs en distintas categorías, qué tienen que hacer para inscribirse, qué tienen que hacer en materia de publicidad, las personas que tienen que tener, los contratos con terceros, la publicidad engañosa.
un montón de cosas. Está abierta, está en el proceso de consulta pública, con lo cual está abierta para que cualquiera de ustedes nos pueda hacer llegar los comentarios que crean pertinentes. Después tenemos, en el marco de cómo se relacionan los agentes, tenemos una norma que ya habíamos sacado a consulta pública, a mí me gusta llamarlo de manera corta de referenciamiento, que es cómo hacen para mandarse recíprocamente los clientes, si lo pueden hacer y qué condiciones tienen que cumplir, que estamos por sacar la norma final, en la cual también están incluidos los PCABs y cómo interactúan con los demás agentes del mercado de capitales. Y te diría que finalmente... Perdón, ¿únicamente con figuras que están dentro del ámbito de la CNB o también en el ámbito de otros reguladores como por ejemplo el Banco de... No, también otros reguladores. Por O sea, ahora, nosotros un PSP. sí. Ok. Por ahora el ecosistema es entre sujetos regulados, pero no solo de CNB, sino también de otros Ok. ámbitos como el Banco Central. Y finalmente lo que tenemos es en el ámbito de los activos virtuales, que yo digo que no somos reguladores de activos virtuales, pero, porque la ley nueva nos dice reguladores de los proveedores de servicios de activos virtuales, pero podemos ser reguladores de los activos virtuales bajo la ley vieja. Y entonces bajo la ley vieja ya hemos hecho un régimen de oferta privada, que es en 2 palabras, le podés vender algo de manera privada y sin pasar por CNB en la medida que se lo vendas a pocas personas y por medios privados. Ahí hay una oportunidad para los activos virtuales. Estamos trabajando, mejor dicho, acabamos de aprobar, seguramente se va a conocer mañana, un régimen de aprobación automática donde si emitís por un monto chico, no te pedimos nada esencialmente y no tenés que hacer prospecto, no tenés aprobación. Si emitís por un monto un poco más mediano, tenés un ingreso light al régimen de oferta pública, haces un prospecto pero no te lo aprobamos y tenés un régimen informativo light también, por así llamarlo, donde también van a estar incluidos los activos virtuales y es una oportunidad de hacer unos primeros pasos en el mercado. Y finalmente tenemos la tokenización, que claramente nos interesa. Obviamente cualquiera puede tokenizar algo y en la medida que no sea un valor negociable, CNB no tiene jurisdicción y en la medida que no lo oferten públicamente tampoco tiene jurisdicción. Pero si ese token llegase a ser un valor negociable y ustedes lo quisieran ofertar públicamente, nosotros estamos pensando y trabajando en armar un régimen donde estamos un poco trabados con algunas discusiones legales, pero sí tenemos muchas ganas de avanzar en ese sentido. Hay un concepto que tiene bastante fuerza que tiene que ver con el sandbox regulatorio o arenero, que es un entorno de prueba que normalmente requiere una interacción multiagencia, es decir, un input de los distintos organismos que tienen. ¿Es algo que hoy está en agenda? ¿Es algo que está en estudio? Digamos, es algo que es... Nosotros tenemos toda una propuesta y entendemos que puede ser muy interesante. Quisiera escuchar, esto es una pregunta general, si el concepto de arenero entienden que podría ser un catalizador para algunos temas que por ahí son muy punta de lanza, como para, digamos... Sí, totalmente, y lo hemos discutido en alguna otra oportunidad. Hay muchas formas de entender este sandbox, arenero, prueba piloto, como se llama. A nosotros particularmente no nos gusta tanto esto de decir, bueno, tráeme el proyecto y yo te digo si sí o si no. No nos gusta esa clase de discrecionalidad. Estamos pensando más, y este es un pensamiento muy dinámico que podrá cambiar a lo largo del tiempo, pero estamos pensando más en poner un monto límite como para decir, bueno, hagamos una experiencia con un monto chico, de un marco. Obviamente los marcos los podemos modificar en cualquier momento. Por ejemplo, cantidad de usuarios, en dinero, digo, ¿dónde está? No, cantidad, emitamos hasta tanto de tokenización y vemos cómo funciona esto, por ejemplo. Okay. Esa podría ser una alternativa. Y en cuanto al multiagencia, por ahí no existe desde un punto de vista formal, pero totalmente existe desde el informal, porque todos los productos en los cuales tiene intervención, si Banco Central hace algo que le interesa a CNB, nos lo mandan, lo revisamos, charlamos, le hacemos nuestros comentarios y viceversa, o lo mismo con la UIF, con lo cual ese marco por ahí no en un proyecto, en algo tan formal, pero ese marco multiorganismo existe claramente. Alberto, ya se nos está terminando el tiempo. Veo, hay un tiempo agotado enorme acá. Interpela mucho ahí el tiempo. Sí, me está pegando en los ojos. Hacia adelante, ¿qué podemos...? Bien, muy breve. Venimos trabajando conjuntamente con el Banco Central en adecuaciones normativas que se tienen que producir a la resolución dirigida a entidades financieras para facilitar la labor del oficial de cumplimiento y facilitar la labor de las entidades financieras. Nos reunimos con las cámaras del sector,
y venimos en una dinámica de retroalimentación por parte de ellos. Tenemos una proyecto de resolución que ellos ya la vieron, con lo cual en el corto plazo puede haber novedades. También venimos trabajando con el Banco Central en todo lo que se refiere a la regulación de PCP. También nos hemos reunido con varios actores y hemos, en definitiva, obtenido el input necesario como para también en el corto plazo emitir una resolución que regule. Nos queda también pendiente reunirnos con los proveedores de servicios de crédito no financieros. Es una resolución que también debemos de alguna manera emitir en cumplimiento a la ley 27739 que los incorporó como sujetos obligados. Y bueno, todo ello enmarcado en la recomendación 15 del GAFI, que nos habla específicamente en materia de prevención del AFT de las nuevas tecnologías. Eso es el norte que necesariamente debemos tener, porque debemos seguir reportando al GAFI. Nosotros, esto no se termina acá, sino que en febrero del 2026 probablemente tengamos que exponer los avances que tuvimos en la materia. Muchas gracias. Vamos a cerrar el panel con una parte que me tomé el atrevimiento de ponerle por sí o por no. Vamos a hacer algunos conceptos y ya con eso cerramos. Puede ser paso también. Pueden decir paso y no hay problema. Y el título es conceptual, digamos, ¿no? Arrancamos y vamos a hacer en este orden. Por sí o por no, cripto. Sí. Paso. Ajá, ¿vieron, eh? Sí, ¿cuándo? Sí, sí. Para. Tenemos más. Esperen. ¿Por sí o por no? Finanzas abiertas u Open Finance en Argentina. La respuesta sería sí, pero es competencia del Banco Central. Sí, Sí, con una adecuada regulación. ahí está. ¿Por sí o por no? Tokenización de activos en Argentina. Sí. 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 ¿Por sí o por no? Bimonetarismo. Esta es medio obvia, pero... Sí. El que dice que no lo echan, así que sí. Bueno, eso es todo. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias.